Estás adentrándote en la verdadera hija del tiempo, devorando corazones con los que abrigar a las estrellas. Déjate llevar por la ciencia espeluznante. Ciencia espeluznante, un podcast de Principia. El musgo y la sangre. Sindactilia, de sindáctilo e ia. Sustantivo femenino de la biología. Presencia de dedos fusionados en distinto grado, que en el ser humano es una anomalía hereditaria. El pescador dejó un puñadito de tabaco sobre una roca cubierta de musgo que mojaba los pies en el cauce del río. Apenas se contaban unos hilillos, pero confiaba en que pudiesen cambiar su suerte mientras preparaba los aparejos. Cuando se giró, el tabaco no estaba. Aquella mañana regresó a casa con 5 hermosas capturas y una ridícula sonrisa de complacencia. El vodnik le había ayudado una vez más. El boticario fumaba su pipa en el porche de su cabaña. Sujetaba la madera con unos guantes que ocultaban una extraña condición que afectaba a sus manos, mientras el humo acariciaba la estructura de la vivienda. Aquellas casacas de cuello alto, tan de moda en aquel siglo entre militares y la incipiente clase burguesa, habían resultado felices aliadas para no exponer públicamente las llamativas marcas que llevaba en el cuello. Aquellas branquias resultaban excepcionalmente prácticas para mantener una vida anfibia, pero prefería no poner a prueba la consabida incomprensión de los hombres. Su rebotica estaba llena de tarros de porcelana. El fuego y el fuste se aman demasiado y los incendios, entonces, eran más rutina que noticia. Aquella gruesa piel blanca, de uso común entre alquimistas, protegía el preciado contenido de aquellos botes de altas temperaturas, a la vez que su nula porosidad suponía un perfecto aislante contra la humedad. Una desvencijada escalera de caracol comunicaba la trastienda con un habitáculo inferior, subacuático, en cuyos estantes descansaban algunas tazas cubiertas por una tapa del mismo material protector. Su colección de almas humanas era exigua en comparación con la que atesoraban otros miembros de su milenario linaje, pero desde que se instaló en la cuenca del río Baj, se había prometido ser uno más en la creciente comunidad de habitantes de Chaktice. Mientras disfrutaba de una última bocanada de rapé, un olor punzante quebró su descanso. Sus pupilas se dilataron de manera espeluznante y clavaron su mirada batracia en un finísimo reguero carmesí que brotaba de una pared de granito. Levantó la vista hasta alcanzar la única construcción que se alzaba sobre aquel riachuelo de brillo rojizo. El castillo de la condesa. Él era un vodnik y odiaba la sangre. Hemoglobina, de hemo y globulina, sustantivo femenino de la bioquímica. Proteína de la sangre de color rojo característico que transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. He oído que mañana llega una chica nueva. Tiene unos 12 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! A ver cuánto le dura a esta. Pero no me negaréis que la arpía está de buen ver para su edad. ¿A qué precio? Dicen que después de terminar con ellas se baña en su sangre para robarles la juventud.
Pero tú, ¿de qué te quejas? Si vives de lo que vendes al castillo. Yo y todos, que no soy el único al que le va mejor desde que la palmó el Caballero Negro. La viuda sabe mejor cómo llevar los negocios, ella o quienes frecuentan su alcoba. ¿Oísteis los gritos de ayer por la noche? ¿Eran de espanto o de placer? ¿Quién sabe? Lo mismo usa las chiquillas para una cosa como para la otra. ¿Os habéis enterado del sarcófago de metal que le encargó al herrero de Ochkow? Pero si en Ochkow hace al menos 4 años que no tienen herrero. Yo vi el sarcófago el sábado por la mañana, cuando lo metían en el castillo. ¡Era terrible! El sábado estuviste todo el día conmigo dándole al azadón. Bueno, no estaba allí, pero me lo contaron con un detalle que... como si lo hubiese visto con estos 2 luceros que Dios me dio. Cuenta. Pues... la Virgen de Hierro lo llaman, un instrumento diabólico para desangrar a las niñas inocentes que entran al castillo. ¡Dios bendito! Misoginia, del griego misoginia, sustantivo femenino, aversión a las mujeres. Dasha caminaba cabizbaja custodiada por un séquito de soldados. Aquel puñado de monedas de plata permitiría sin dudas que su familia sobreviviese 2 o 3 inviernos más, pero la afortunada vida palaciega que le había sido prometida se mezclaba en su mente con ecos de amenazadores rumores sobre la señora de Chaktitze, la condesa Erzsébet Báthory. El trayecto era largo y la joven sintió la necesidad de refrescar su frente y su nuca con las aguas del Váh. Vio su propia efigie reflejada sobre la vítrea superficie del río y pronto se sintió cautiva de un doloroso sentimiento de culpa. El párroco les había alertado demasiadas veces sobre la mezquindad del pecado de la vanidad en las mujeres, y ella por segundos había admirado su propia belleza. Los soldados la encontraron tendida en el suelo, vacía de sueño y llanto, hueca como una muñeca de porcelana. En la profundidad fluvial, entre nubes de pan de rana, el vodnik insertaba el alma esférica de la menor bajo la tapa de una de sus tazas. «Mejor muerta así, sin sufrimiento, que verse arrojada al pecado y la tortura a manos de la condesa», se dijo el asesino, limpiando de súbito su conciencia. Además, pensaba, los espíritus que él almacenaba quedaban perfectamente conservados. Quizá más adelante podría regresar aquel globo ectoplásmico a su anterior receptáculo de piel y huesos para devolver a la vida a la niña tocada por el infortunio. La esfericidad de las almas no era casual. Al abandonar el cuerpo que las albergaba, éstas tendían a alcanzar la forma de mínima energía posible, lo que les daba un aspecto simpático, dócil, en forma de bolitas del tamaño de una mandarina, algo especialmente práctico para poder alojarlas dentro de aquellas tazas de porcelana. El hermetismo de éstas funcionaba obviamente en los 2 sentidos. Nada podía entrar, pero sobre todo, nada podía salir. Esto resultaba especialmente importante porque, pese a lo que pudiesen conjeturar parlanchines y sabelotodos, las almas carecían de peso, de materia, y, por tanto, si se escapaban, volarían libres sin ser esclavas de los dictados de la gravedad. Claro que todavía quedaban unos pocos años para que, desde Albión, alguien postulase las ecuaciones que pondrían en negro sobre blanco este conocimiento. El boticario lo sabía porque las había visto flotar con sus mismos ojos. Lunación, del latín tardío lunatio y onis, sustantivo femenino de la astronomía, tiempo que tarda la luna en pasar de una conjunción con el sol a la siguiente, y que equivale a 29 días y 12 horas.
La condesa se movía nerviosa por sus aposentos. Sus pies desnudos, gélidos, percutían la piedra que les daba sustento como un latido agitado que se transmitía hasta el pie de la montaña. Era la tercera vez consecutiva que una nueva doncella perdía la vida en inusuales circunstancias antes de llegar al castillo. Tenía oídos por toda la región y era consciente de lo que se venía diciendo de ella desde hacía tiempo, pero sabía que las opacas puertas de su fortaleza tan solo permitían que se filtrasen mitos y leyendas extramuros, y que difícilmente estos podrían cristalizar en certezas. Sin embargo, la muerte de aquellas jóvenes cuya voluntad había comprado con su dinero había tenido lugar en el exterior, a ojos de demasiados, y su naturaleza maldita se había tornado certidumbre incluso para aquellos que habían dudado de todo lo que se venía diciendo de ella desde que enviudó. Intentó relajarse cerrando los ojos mientras tomaba una bañera. Una luna de sangre iluminó el cielo y su reflejo tintineó al mecerse sobre la líquida superficie. O quizá que el rojo no proviniese de la luna. Dos golpes en la puerta y ésta se abrió sin esperar invitación. La dama de llaves se acercó y susurró unas pocas palabras al oído de la señora del lugar. «¡Que pase!», dijo Bathory con seguridad, pero sin elevar apenas su tono. Mientras su orden era obedecida, se incorporó dejando al descubierto su cuerpo desnudo. Una joven de edad incierta cruzó el umbral de la habitación. «Es su primera sangre», le anunciaron, y Ersebet le invitó a que se aproximase extendiendo los brazos hacia ella, mientras la doncella se acercaba temerosa, arrastrando los pies con la mirada clavada en el suelo, mientras las lágrimas colgaban de sus ojos. Al llegar junto a ella, la condesa abrazó su cabeza contra su pecho, todavía húmedo del líquido de la bañera, que empapó el cabello y la mejilla de la joven. «¡Shh! ¡Ya está!», se oyó de entre los labios de Bathory, y mientras la chica iba aplacando su llanto y desprendiéndose de aquella respiración arrítmica, una sonrisa se torció en su boca. Desde la puerta, el ama de llaves le respondió cómplice con una sonrisa similar. Sacrilegio, del latín sacrilegium, sustantivo masculino. Lesión o profanación de cosa, persona o lugar sagrados. Las teas se encendieron la noche y pronto el fuego cobró vigor al contacto con la cabaña del boticario. Los soldados esperaban que el criminal se arrojase sobre ellos evitando el calvario de las llamas. Pasados unos minutos, lo supusieron ceniza. Demasiadas familias habían perdido ya a sus hijas hasta que un pescador de la zona delató la presencia de un vodnik que buceaba las aguas fluviales de la región. No todos los aldeanos aceptaron de buen grado esta versión de los hechos, que incluía la existencia de un personaje del folclore creado para asustar a los niños que se acercaban sin cautela a lagos y manantiales. Sin embargo, la condesa fue inclemente y mandó a su pequeño ejército a ajusticiar al infanticida en cuanto fue identificado. Desde la ventana de su cámara, los ojos de la condesa reposaban en la ribera del río, iluminados por el fulgor danzante de las llamas. Su mirada no descansaba en el fuego, sino en la orilla de enfrente. Desde ahí, subido a una roca, empapado por su súbita e inesperada huida, el boticario, con un aspecto que recordaba al de un pordiosero cubierto de algas, fijaba también sus pupilas en las de Ersebet. «¡Que pase!», dijo la condesa, y dio la espalda a la ventana para centrar su atención en lo que acontecía en aquella habitación. El boticario sabía que el río no sería seguro para él durante las próximas semanas, pero su naturaleza anfibia no le permitía alejarse por demasiado tiempo de aquellas aguas. Apresurado, tan solo había tenido tiempo de prender 2 o 3 de sus posesiones más preciadas. Vació una de aquellas tazas de porcelana,
la llenó en el bag y la escondió bajo su chistera mientras emprendió la marcha hacia tierras más secas. Abandonada, el alma de Dasha reflejaba en su superficie esférica los últimos fogonazos de las brasas que ya se extinguían al otro lado del río. Insegura, se quedó flotando en el aire durante unos segundos hasta que comenzó a desplazarse, titubeante, en dirección al camposanto. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. El musgo y la sangre. La ciencia se adentra en lo desconocido. Donde lo aterrador no es un mito, sino la realidad. Misterio, terror y ciencia se unen en Ciencia Espeluznante. Descubre en Principia los secretos que la ciencia nunca pudo explicar. Si te atreves, usa el hashtag #SpookySeason y únete a la aventura más espeluznante del año.